Amigos, la Suprema Corte va a llegar a su fin después de 30 años de funcionamiento. 30 años en el que fue un lugar lleno de controversias, fue un lugar muy a la voluntad del presidente en turno, muy eh, de escalar muy pocos casos, de hacer muy poca justicia, de ser un lugar completamente cerrado para unas élites y que ahora se transformó después de la reforma de López Obrador y también el cambio por Claudia Sheinbaum, eh, ya a un lugar más democratizado, ¿no? Aunque bien es cierto que todavía se elige y se ratifican las propuestas por el presidente y por la Cámara, la verdad es que el hecho de que el ciudadano vaya y vote por una lista nominal de diferentes candidatos ya abre mucho el panorama en la Suprema Corte de Justicia y que además era el único poder de los tres que tenemos que no era votado, ¿no? Entonces, después de 30 años, Tocayo, básicamente ya llega el fin de esta era que le llaman la era neoliberal, ¿no? De la Suprema Corte. En estos últimos días que le quedan, ya saben que se van a ir y eso, pero increíblemente y dando patadas de ahogado, van a empezar a sesionar los últimos recursos, amparos y demás recovecos legales que se fueron impugnando en estos meses y semanas en una sesión extraordinaria, me parece que es su último martes de la semana que viene. Y entonces, pues, más o menos son como 150 recursos legales, más o menos, impulsados principalmente por el PAN, por el PRI y gente cercana a Claudio X González, ¿no? Entonces, la oposición en general, pero la verdad es que está muy cañón, está muy difícil, prácticamente lo van a hacer para no dejar pendientes en la siguiente corte, pero la verdad es que son patadas de ahogada, no les queda ningún recurso con peso suficiente, sólido. La misma corte actualmente yo creo que no se va a querer desgastar, ya están muy quemados, ya no tienen nada por qué pelear, no les van a dar puestos políticos en otro lugar de forma inmediata, entonces también son jueces y ministros, mejor dicho, que no son populares, que no son cercanos a la gente, que no se les ve una proyección política. Entonces yo dudo mucho que vayan a intentar hacer algo más y solo le van a dar el carpetazo para que la corte que viene con Hugo Aguilar pues no se vaya a reír de ellos en los expedientes, ¿no? Y que transmitan cómo se están riendo de los recursos impugnados por Alito Moreno y los panistas y toda la banda de la oposición de derecha, ¿no? Entonces, pues es importante señalar que sí va a haber un contraste muy importante, no solo de la persona, sino del discurso, ¿no? O sea, Norma Piña va a contrastar un montón con Hugo Aguilar, ¿no? No solo por la topografía del sujeto, sino porque el discurso con el que se está llegando es bien diferente, ¿no? O sea, el ritual incluso del bastón de mando también indígena, que Hugo Aguilar sea un defensor de los derechos indígenas, que venga con una mística un poco más indigenista, mucho más cercana a la gente, sin la toga ante todo, más abierto, más ciudadano. Yo creo que le va a abrir muchas puertas a Hugo Aguilar. Sin duda también el resto de ministros es mucho más cercano a la gente, tiene más historia y sobre todo pues fue electo por la ciudadanía, entonces tiene muchísimo más legitimidad que cualquier otro ministro que haya estado en la corte previo a estos años, ¿no? Realmente yo considero que la Suprema Corte de Justicia que viene Tocayo, realmente tendremos que esperar a la historia a ver si sus sentencias y la lectura de la historia es lo que lo hace mejor que la anterior, porque algo que hay que reconocer es que la Suprema Corte tuvo muchísimas fallas. Yo creo que la Corte entrante tendrá que reconocerlo. Hay muchos errores importantes, no solo en la repartición de justicia, sino en señalar que la justicia está muy politizada en México, que realmente la Suprema Corte se convierte en una herramienta legal para los mexicanos y que bueno, aunque este cambio es muy positivo y ya lo hemos dicho en otro programa, a mi opinión personal es un tanto insuficiente
pues si no cambiamos las estructuras completas del Poder Judicial, ¿no? No solo a los jueces, principalmente al Ministerio Público, reconocer también la dificultad que hay en el ejercicio del trabajo periodístico, de investigación, de los activistas, de la insurgencia incluso, ¿no? O sea, de poco va a servir que la Corte cambie si siguen habiendo asesinatos, persecución, encarcelamientos injustos de estos sectores minoritarios, minoritarios entre comillas, por parte de un sistema judicial que pues cuida los intereses de una clase privilegiada y que básicamente no reparte la justicia como su función debería de ser, ¿no? Entonces, está muy alta la vara, yo no sé si la vayan a alcanzar, por lo menos en el discurso se está pegando a bien, y sin duda era algo necesario que se tenía que hacer por la historia y la evolución ya del poder en México, que pues la Suprema Corte neoliberal de Cedillo pues ya no daba para más, y esta nueva corte de la 4T, vamos a ver hasta dónde llega mi tocayo, y vamos a ver qué tantos cambios hay en esas estructuras, porque también algo que le está pasando y le ha pasado mucho a la 4T es que cuando hace un cambio significativo como este, es que en nódulos importantes de poder, en cuotas importantes de poder, se quedan elementos que dicen ellos neoliberales, ¿no? Elementos muy viciados que llevan años en la administración pública y que realmente no permiten una progresión tan como lo anuncian, ¿no? Entonces habrá que ver qué de esa antigua Suprema Corte se queda, qué tanto de lo nuevo está igual de viciado y qué tanto es más progresista, ¿no? De lo que se espera. Entonces habrá que ver, y pues así se despide básicamente en un par de días ya la Suprema Corte, mi tocayo. Sí, una Suprema Corte que no tuvo la habilidad institucional, política y sobre todo de visión a mediano y largo plazo de cambiar. Estamos bien conscientes que a lo largo de lo que han sido los 40 años de transición y de cambios políticos que ha habido en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, donde ha habido alternancia política en estos dos poderes importantes de la Unión, que es el Legislativo y el Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, surgieron una serie de cambios y limitaciones que hubo hacia los diferentes sectores políticos que integran estos dos poderes. Estamos conscientes que ha habido rotación y en el caso del Poder Judicial nunca se interesó en hacer cambios importantes más allá de la reforma que implementó Ernesto Zedillo, en donde prácticamente podemos decir que nada más fue una reducción del número de los miembros que conformaban la Suprema Corte de Justicia, pero no cambió en mucho la estructura de deslegitimación que tenía ya como poder por tener esa cercanía con estas élites políticas y económicas que a lo largo de los años se han visto beneficiadas de las decisiones que toman como máximo órgano constitucional y de interpretación de lo que corresponde a las leyes y al ejercicio del aparato del Estado. Es importante hacer esa comparativa de lo que va a ser la entrada del nuevo Poder Judicial que se va a dar el próximo 1 de septiembre, porque parte de dos puntos diferentes de acceso de legitimidad. La Suprema Corte de Justicia que se va, estamos conscientes que llegaron a partir de una propuesta mandada por diferentes presidentes de la República y que fue aprobado por el Senado de la República, y este nuevo Poder Judicial va a llegar a partir de la elección del voto popular. Vamos a ver si esa naturaleza de elección que va a tener ahora el Poder Judicial con el voto de los ciudadanos le va a dar la suficiente fuerza para hacer los cambios que se requieren al interior de la institución, porque si no se cambia la estructura de la forma de operar política, de la forma de llegar a las posiciones importantes dentro del Poder Judicial, de los diferentes cuadros que aspiran a tener una participación como carrera profesional dentro de este poder, no va a cambiar de nada. Y si no se hace una reforma desde el interior con la participación de los integrantes del Poder Judicial, pues vamos a darnos cuenta que podríamos dar en unos años el análisis de que es una transición fallida respecto a cómo debe de cambiar el Poder Judicial. El reto no es fácil. En todo el mundo prácticamente estamos conscientes que dentro de la división de poderes, dentro del régimen democrático que impera en la parte occidental del planeta o en la gran mayoría del planeta, pues nos vamos a dar cuenta que el poder judicial es de los pocos poderes en donde no tiene una legitimidad emanada del pueblo. El Poder Ejecutivo y el Legislativo sí, pero el Poder Judicial generalmente son concesiones que se dan entre el Ejecutivo y el Legislativo para la selección del candidato. Entonces,
tiene un gran reto porque en términos políticos, para los grandes cambios sociales, a veces cuando tenemos la medida del ser humano, tenemos las medidas de una vida corta para hacer el análisis y juzgar, pero en los procesos políticos e históricos son de larga data, se va a juzgar a lo largo de los años y ese es el gran reto que va a tener esta nueva Suprema Corte de Justicia, porque vamos a tener que analizar como proyecto a mediano y largo plazo cuáles son los cambios sustanciales que va a hacer este nuevo poder que está al frente del Poder Judicial, que son los miembros de la Suprema Corte de Justicia, en especial el nuevo presidente que tiene una vinculación cercana a lo que fue en su momento en el siglo XIX, pues de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia anteriormente eran electos por voto popular y se está rescatando esta figura que en su momento se dejó a un lado cuando se instauró la República Restaurada. Entonces, va a ser un verdadero reto, Tocayo, de ver cuáles van a ser los cambios fundamentales, porque la realidad que la administración de Norma Piña dejó mucho que desear, se le sintió todavía cercana a las élites políticas y obviamente en términos de percepción de la población, un poder judicial que estuvo muy lejano a la gente, que hubo resoluciones que prácticamente beneficiaron a estas élites políticas y económicas que se incrustaron en el poder político durante el neoliberalismo, y la gente no siente cercanía con este poder judicial que se va. Sí vimos que en el año 2023 y 24 la gente salió a protestar en varias partes de la República Mexicana para defender lo que desde su punto de vista era el intento de cambiar y reformar al INE. Pero este mismo tipo de manifestaciones, entre comillas rosas, no las vimos de gente que saliera a defender al Poder Judicial, solo vimos a sectores de laborales que participan dentro de esta misma institución federal, pero no vimos ese gran apoyo solidario que en su momento pudimos ver que estaba la gente saliendo a votar, y la legitimidad que va a tener el Poder Judicial pues radica que fueron 10 millones de personas las que tomaron la decisión de que se integrara una nueva corte, Tocayo. Así es, habrá que ver no solo esta corte que va entrando, sino que en su momento saldrá, serán votados otros y les tendremos que dar seguimiento, como se le da seguimiento a diversos políticos, a los candidatos presidenciales, gobernadores, diputados y senadores. Entonces, ahora nos tocará también, Tocayo, analizar los perfiles que se van dando en la Suprema Corte de Justicia. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber qué opinan en los comentarios, compartan este video con quien creen que le puede gustar y nos vemos la próxima vez.